al tiro pa. Ya, después del atado. ¿Alguien tiene dudas de esto antes de seguir? Ya. En la C nos piden a partir de G recuperar una solución para F, y ahí básicamente esto es en G reemplazar el cambio de variable. Entonces al final tenemos que uy, en C queremos un F de X, Y, y sabemos que F de X, Y es igual a G de rho, teta, es decir, es igual a alfa por rho más tangente de teta. Y nosotros teníamos para rho y para teta eh, el cambio de variable. Sabemos que rho es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más tangente. Y sabemos que teta es arcotangente. Arcta. Por eso es que yo elegí tangente. Pero como les digo, si eligen otra, en verdad funciona igual. Ya, entonces aquí convenientemente nos queda alfa de x cuadrado más y cuadrado más y partido en x. ¿Ya? Y no lo dice como tal en el ejercicio, ya, no lo voy a hacer ahora, pero va a estar en la pauta. Ustedes pueden verificar que este efectivamente satisfaga la ecuación que nos piden que cumpla, es decir, que satisfaga esta ecuación. Y eso es agarrar el f que encontraron y calcular las derivadas, reemplazarlo y ver que efectivamente se cumple. ¿Ya? Pero como no lo piden, no lo vamos a hacer, pero está en la pauta por si alguien lo quiere revisar y todo eso. O sea, básicamente en este ejercicio ustedes pueden comprobar que la solución a la que llegaron efectivamente es la solución correcta. ¿Ya? No sé si alguien tiene como dudas generales del ejercicio. Tres. ¿Por qué tan o coseno cero? No. Básicamente podemos reemplazar la constante la constante que depende de teta por cualquier función que solamente dependa de teta y que sea no polinomial. Es decir, no un teta cuadrado partido en dos, no algo así, porque eso al final es un polinomio. Entonces, si hay cualquier cosa, puede ser un logaritmo natural, exponencial. ¿Ya? Yo en este caso utilizo y recomendaría utilizar tangente o coseno seno, porque sabes que teta está en función de arcotangente, pues, ¿cachai? Entonces, como para quedarte con los mismos tipos de funciones y que después sea más fácil como trabajar con ellas, pero no es como obligación, ¿no sé, cachai? Ya que te vienen encontrar una sola solución. Entonces, podría usar cualquiera que no sea polinomial. Em, Eso básicamente. ¿Nadie más tiene dudas? ¿No? Ya. Vamos con la B. La B es más larga y desde ya les aviso, hay un error de tipeo. Así que lo vamos a cambiar al tiro. Lo vi mientras venía en el... Lo vi mientras venía en la micro para casa, pero no lo alcancé a cambiar cuando llegué. Em, ya, el error de tipeo es que aquí debería decir esto, debería decir derivada de f con respecto a alfa y con respecto a beta. Ya, nos dicen, considera la función, bueno, las funciones alfa y beta y están dadas por este cambio de variable de aquí. O sea, alfa es igual a un medio de x más y beta es igual a un medio de x menos y. Y nos ponen, sea f una función de clase C2, donde a partir de estas funciones se define y ahí al tiro nos da la composición. Como les dije siempre, la regla de cadena va a estar en forma de una composición. En este caso, f se compone de alfa, de x, y beta se compone de, perdón, y de beta, que también depende de x, y nos piden que demostremos lo de abajo. Ya en este caso es más sencillo, no nos piden trabajar como con algo que conozcamos ni nada, sino directamente como empezar a reemplazar para ver si se cumple o no lo que está acá. O ver que se cumple, porque nos dicen que demostremos. Entonces, lo complicado en verdad de este ejercicio y la razón por la que la puse es que el anterior era relativamente introductorio porque casi siempre nos van a pedir trabajar con segundas derivadas. ¿Ya? El anterior tenía primeras derivadas, por lo que era un poquito más sencillo. Ahora vamos a tener que trabajar con segundas derivadas, es decir, vamos a tener que aplicar cadena dos veces. ¿Ya? Em, entonces, eso. Eh, Empezamos. Directamente necesitamos calcular las derivadas, entonces vamos a calcularlas. Queremos calcular primero las primeras derivadas. Primeras derivadas. Y aquí vamos a hacer en una esquinita el arbolito, ¿ya? Y nosotros queremos calcular la derivada de g con respecto a x, ¿ya? Porque queremos calcular este término acá arriba. ¿Ya? Entonces, primero la primera derivada y después la segunda derivada. Y necesitamos entonces calcular la derivada de f con respecto a x, ¿ya? Porque de f es de la función que nosotros sabemos el cambio de variable. De g no sabemos nada, entonces no podemos ni siquiera trabajar con ella. Entonces, nosotros hacemos el arbolito de f y tenemos que f depende de alfa y de beta,
que alfa depende de x y de y, y que beta depende de x y de y, el arbolito. Entonces, ya, yo sé que voy a partir acá, y me voy a mover hacia acá, y hacia acá, y hacia acá, y hacia acá. Y tenemos entonces que la derivada de g con respecto a x va a ser la derivada de f con respecto a alfa por la derivada de alfa con respecto a x más la derivada de f con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a x. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hicimos antes. Solo que ahora cambiaron como, cambió el x y el y por teta y rho y el alfa y el b por x e y. Ya, pero el procedimiento hasta ahora es exactamente el mismo. Entonces la derivada de g con respecto a y, tenemos que hacer la derivada de f con respecto a y, y esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a alfa por la derivada de alfa con respecto a y, más la derivada de f con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a y. Y el procedimiento el mismo. Tengo una duda. Si yo le bajo el brillo, ¿ustedes ven que le bajé el brillo? Es que está como diferente de todo, no sé por qué. Espero que no que afecte tanto. Ya. Hice este espacio porque nosotros sabemos, tenemos una expresión para alfa y una expresión para beta. Entonces podemos directamente calcular las derivadas y reemplazar. La derivada de alfa con respecto a x es derivar esto con respecto a x. Entonces nos queda un medio. La derivada de beta con respecto a x es derivar esto con respecto a x. Entonces nos queda un medio. Y aquí entonces vamos a tener derivada de alfa, perdón, derivada de f con respecto a alfa por un medio, más derivada de f con respecto a beta por un medio. Ya, es exactamente el mismo procedimiento del anterior, solo que aquí es un medio en vez de coseno y cero. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener derivada de f con respecto a alfa por derivada de alfa con respecto a y. Es decir, derivo esto con respecto a y, un medio, más derivada de f con respecto a beta por derivada de beta con respecto a y. Entonces ahora vamos a derivar esto. Y aquí es lo que la compañera había preguntado antes, que si podía salir como una resta o algo así. Y el arbolito siempre es positivo porque al hacer el cambio de variable, el mismo cambio de variable te va a indicar si es negativo o positivo. En este caso, si yo derivo beta con respecto a y, si se dan cuenta me bota menos un medio. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que aquí realmente no era un más, era un menos, y aquí está multiplicado por un medio. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda de esto? Sí, alguien puso anís en el chat. ¿Qué pasó? Anaís, yo tenía una duda, pero con respecto a la anterior, no sé si es cortita sobre el tema de la constante que añadíamos con que dependía de una variable, no tiene Ujú. como, aparte de esas restricciones que dijiste, como otras, o sea, como que puede ser, no, no sé, no sé cómo explicarme, cómo podemos aplicar ese cambio de variable y que, sí, que no, y que como que mantenga la, la igualdad, no sé, no, no entiendo, como que no entendí Ah, mucho ya. el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? O sea, no la C, ¿Como la que depende integración? de teta. Ok, ok. Sí, sí. Lo que pasa es que, si te das cuenta, nosotros tenemos que g depende de dos variables. Depende de rho y depende de teta. Y yo al momento de estar haciendo la integral, estoy simplemente integrando respecto a teta. O sea, perdón, a rho. Entonces es como que no estás integrando completamente. No sé si se entiende a lo que voy. Como que estás integrando en una variable cuando realmente la función tiene dos variables. Cuando tú Ya. integras, en diferencial no hay problema, porque tus funciones ya de por sí están en una variable. Entonces tú integras, por ejemplo, x cuadrado respecto a x, pero si te das cuenta, esta función es un f de x. Entonces, como que no te falta ninguna variable. ¿Así se cacha? Entonces ahí no hay problema. Pero en este caso, si tú te das cuenta, si yo simplemente pusiera aquí una constante real, ¿ya? Eh, y claro, tú tienes que, si tú pusieras una constante real, al derivar con respecto a ρ, porque si te das cuenta, la integral es la contar en una derivada. Entonces, yo sé que si yo derivo esto, yo quiero recuperarlo de arriba, ¿o no? Ya, pues. Sí, sí, Entonces, sí. si tú derivaras esto, efectivamente recuperarías lo de arriba, pero estarías perdiendo un montón de soluciones. ¿Por qué? Porque al igual que derivando esto, recuperas lo de arriba, derivando esto, por ejemplo, también por, no sé, teta, si esto dependiera simplemente de teta, y tú derivas esto respecto a ρ, también recuperas lo de arriba. ¿Se cacha? Sí, sí, sí. Ya, pues. Entonces lo que pasa es que cuando tú derivas, o sea, cuando tú integras con respecto a una variable y tu función dependía de otras variables, esa constante puede depender de esas variables por las que no integraste. De hecho, casi siempre lo hace.
¿ya? Es como que las soluciones son infinitas y parte de esas soluciones es que la constante dependa del teta. Porque, de nuevo, tu única condición es que derivando esto, recuperes lo de arriba. Si te das cuenta, si tú aquí le ponís teta, recuperáis lo de arriba. Si le ponís 2, recuperáis lo de arriba. Y ambas son soluciones correctas. Ya, Entonces, en este caso nos pedían que nuestra solución de g, que nuestro g, fuera no polinomial. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar una constante que sea no polinomial. Pues si yo aquí tomara 2, eso es polinomial, porque si te das cuenta, tienes una constante por rho más un 2, o sea, un polinomio. ¿Cachai? Entonces, yo, como sé que aquí va a haber una constante que depende de teta, lo que hago es tomar tangente para que no sea polinomial, básicamente. Y el tangente podrías haber tomado otra función, ¿cachai? Yo tomé tangente. ya. ¿Sí? No sé Ya sí, si. sí, entendí bastante. Gracias. Ya. Pero como te digo, podría haber tomado seno, logaritmo, exponencial, cualquier cuestión que no fuera polinomial y la solución estaría correcta, la que tú pusiste. Ya, gracias. A ver, sí. Recapitulando. Entonces tenemos estas derivadas parciales que se calculan de la misma forma que calculamos las de la P1, solo que ahora en vez de reemplazar acá coseno y reemplazar acá seno, reemplazamos las derivadas respectivas que son un medio y menos un medio. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Ya. Ahora viene como lo que es comillas, comillas, un poquito más complicado. Como queremos las segundas derivadas, quiere decir que yo quiero derivar g dos veces con respecto a x. Ya, y yo aquí tengo la primera. Entonces voy a copiar, voy a llevar la primera. Esta es la primera derivada de g con respecto a x. Pero yo esto lo quiero derivar de nuevo con respecto a x, para obtener efectivamente la segunda derivada. ¿Ya? Y aquí, como tenemos derivada de una suma, ¿ya? Yo lo que hago es derivar ambas cosas. Entonces esto va a ser la derivada con respecto a x de un medio de la derivada de f con respecto a alfa, más la derivada con respecto a x de un medio de la derivada de f con respecto a beta. ¿Ya? Hasta ahí estamos simplemente metiendo la derivada dentro del paréntesis. Ahora, bueno, el un medio lo podemos sacar para afuera. Lo voy a sacar para afuera para que vea más fácil lo que queremos hacer. Medio, esto por la derivada con respecto a x, ¿ya? Ya. Entonces, ahora nos damos cuenta que aquí yo tengo la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a alfa. ¿Ya? Y desde ya les digo, una función conserva, al momento de derivarla, sus variables. Por ejemplo, si yo tengo una función, x, y, que es igual a x cuadrado más y cuadrado, y yo le digo, ok, deriva esta función con respecto a x. Si nos damos cuenta, esta función nos va a quedar derivada de f con respecto a x, va a ser igual a 2x. Y esta función, que voy a decir función g, sigue dependiendo de x y de y. Ya, no está el i explícitamente, pero que lo añada o no como una variable no afecta. ¿No? No sé si se entiende, porque no le voy a dar valor ni nada, pero la función sigue dependiendo de sus mismas variables. Entonces, mi punto de esto es que cuando ustedes quieran derivar esto, pueden rehacer el arbolito y la derivada de f con respecto a alfa va a tener las mismas componentes del arbolito original que tenía el arbolito de f. Entonces, yo voy a tenerme aquí el arbolito. Lo ponemos aquí, pegar, y voy a pegar los dos. Permiso, pegar, ya, así, me comí una línea, así. Y entonces la derivada de f con respecto a alfa va a depender de alfa y de beta, y alfa y beta dependen de x y de y. Y lo mismo va a pasar con la derivada de f respecto a beta. ¿Ya? Porque si bien es una derivada, mantiene sus variables, eso no cambia. Entonces, ahora, cuando yo quiera derivar la derivada de alfa con respecto a x, yo sigo la misma lógica que tenía antes, es decir, aplico el arbolito. Y si yo quiero derivar esto con respecto a alfa, perdón, con respecto a x, quiere decir que quiero llegar aquí y aquí. Es decir, voy a hacer así, así, así y así. Y por el contrario, yo quiero hacer esto. Es decir, quiero derivar esto con respecto a x, por lo que voy a hacer así y así, así y así. ¿Alguna duda de eso? Ahora voy a escribir la expresión entera, pero como del razonamiento. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de f,
perdón, la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a alfa, esto va a ser igual a. ¿Qué es lo que uno hacía cuando tenía el arbolito? Uno tomaba esto y lo derivaba respecto a esta variable. Entonces, la derivada de f con respecto a alfa derivado con respecto a alfa es la segunda derivada de f con respecto a alfa, porque estoy derivando esto de nuevo. Y eso multiplicado por la derivada de alfa con respecto a x. Estoy siguiendo el arbolito. Derivada de alfa con respecto a x. Sumo. ¿Por qué me voy a cambiar de rama para llegar a este de acá? ¿Ya? Y la misma lógica. La derivada de f con respecto a alfa la estoy derivando con respecto a beta. Entonces tenemos la segunda derivada de f con respecto a alfa y con respecto a beta, porque queda cruzado, ya que primero está derivado respecto a alfa y después yo lo derivé respecto a beta. Y ahora sí, derivo beta respecto a x. Ya, ahora sí, dudas. ¿Podría explicar un poquito de nuevo eso cuando queda como doble derivado abajo? Sí, totalmente. Ya. Cuando tú tenías el arbolito original, tú lo que hacías era, yo derivo f con respecto a alfa, ¿o no? Derivas lo de arriba con respecto a lo de abajo, multiplicas y derivas alfa con respecto a x, ¿no? Como de aquí a aquí, multiplicación, de aquí a aquí, multiplicación. Voy a ponerle un puntito, no, multiplicación, ¿o no? Eso es lo que estáis haciendo. Pero las flechitas de entre medio es que tú derivas f con respecto a alfa. Acá hacemos exactamente la misma lógica. Entonces, esta flechita es, yo derivo la derivada de f con respecto a alfa, la derivo con respecto a alfa, multiplico por la derivada de alfa con respecto a x. ¿Sí? Más o menos. Si lo quieres anotar de otra forma, ¿ya? Yo esto siempre lo digo porque hay mucha gente que en verdad se pierde mucho con esto. Tú anotas esto como una función m. Da igual, vas a decir, vas a tener que m es igual a la derivada de f con respecto a alfa. Pero da igual, tú no lo piensas así, piénsalo como una función m que es otra función. Entonces, si tú quisieras derivar m con respecto a x, vamos a hacer el puro lado de acá, tú lo que tendrías es derivo m con respecto a alfa, derivo alfa con respecto a x. Bueno, ignora esto de arriba, esto no existe. Ya, solo ves que esto de acá abajo. ¿Cierto? Tendrías eso. Si esto fuera una función m y la quisieras derivar por cadena. Entonces, ahora tú, ya que tienes la expresión, aquí va sumado y va el otro término, por si acaso, el del otro lado. Ahora que tú tienes esta expresión, tú reemplazas el m. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, aquí yo reemplazo el m y me queda derivada con respecto a alfa de, ¿qué era m? M era la derivada de f con respecto a alfa multiplicada por la derivada de alfa con respecto a x. Y esto de acá es la segunda derivada de f con respecto a alfa. Y ahí se llega a lo de arriba. ¿Sí? No sé si te sirve más así. Sí, así sí lo entendí mejor. Gracias. ¿Sí? Como dato, o sea, si a tiro te doy la mano. Si en el control algunos de ustedes se pierden mucho, ya, dense mil funciones, o sea, escriban M, Q, da igual, para cada arbolito pueden escribir una función. La cuestión es que después se acuerdan de que los tienen que reemplazar, ¿ya? Y que no se vayan a confundir con eso, porque al final quedan más números, más variables y todo eso. Eh, pero pueden poner aquí M, aquí ponen Q, y lo igualan y hacen las derivadas con respecto a M, con respecto a Q, y después reemplazan. ¿Había levantado la mano alguien? No alcanzo a ver quién era. A ver si quiere. Sí, abajo, o sea, después en el segundo término, cuando hacemos la segunda derivada de f con respecto a beta y después respecto a alfa, importa el orden, ¿cierto? Importa el orden, O- efectivamente. Ya. Después vamos a ver y hay que justificar por qué no va a importar el orden, ¿ya? Pero por ahora no se importa el orden. Va a haber ejercicios donde va a importar, va a haber ejercicios donde no, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, yo aquí puse alfa primero, porque alfa fue siempre el que está más a la derecha, ya es el que entra a derivar primero. Entonces, yo puse alfa primero porque la función primero está derivada respecto a alfa, ¿sí? Entonces, eso, Ya. ya, ya. Entonces, ese es uno de mis términos. El otro de mis términos es este de acá. Entonces, lo vamos a hacer. Tenemos la derivada respecto a x de la derivada de f respecto a beta, ¿ya? Y seguimos la misma lógica, ¿ya? Vamos a tener, voy a hacerlo con q, vamos a tener la derivada de q, como si este fuera q, ¿ya? Tenemos la derivada de q respecto a alfa por la derivada de alfa respecto a x por, perdón, más la derivada de q respecto a beta por la derivada de beta respecto a x, ¿ya? Y ahora yo recuerdo que q
era la derivada de f con respecto a beta. Se reemplazó. Vemos la derivada de f con respecto a beta, reemplacé simplemente por la derivada de alfa con respecto a x más la derivada con respecto a beta de q, y q era la derivada de f con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a x. Y aquí ya cacharon que aquí sale la derivada, la segunda derivada de f respecto a alfa, perdón, respecto a alfa, respecto a beta, y aquí sale la segunda derivada de f respecto a beta. Y se bajó con mucho el brillo la pantalla, no sé por qué de repente. Súbelo un poquito. Ya, ahí, ya. Entonces tenemos eso. Voy a borrar esto y voy a reemplazar el de abajo para simplemente para gastar menos espacio. Quizá alcancen a ver los dos desarrollos. Pero ya cacharon la lógica más o menos. Igual después haciendo esto cuesta caleta como quien tiene la cabeza, pero después haciendo ejercicios súper mecánicos, súper mecánicos. Pero al inicio, como los primeros ejercicios, como que choca un poco, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿ya? Aquí, ¿alguna duda? ¿No? Si, por ejemplo, yo en vez de anotar como derivada con, no sé, le agrego una f, por ejemplo, al inicio, ¿hay algún problema? ¿O tiene que ser como estrictamente la derivada con respecto a derivada de x, por ejemplo? Como, no entendí. Que, por ejemplo, queda como la derivada doble de f partido la derivada de alfa con la derivada de beta, ¿cierto? Por Sí. ejemplo, ya. Pero Sí, por este, por ejemplo, ejemplo, yo, claro, como yo le expandí la función y no se pueden ver, poner la derivada de q, le pongo en derivada de f, por ejemplo, en estricto rigor debería ser como sin f, ¿no? Pero no sé si al hacer eso va a estar como mal, entre comillas, o qué. como No sé sin, como qué tan sin F. estricto van a evaluar. No entendí cómo sin F. Por ejemplo, la derivada de x como del inicio, ¿cachai? ¿Ya? ¿Esta de acá? Claro. Como si, Como mi pregunta al si, final es como si hay un tema como con la notación específica al momento como de resolverla. no, mientras tú después lo reemplací, no deberían Ah, bajarte por eso. ya. Por ejemplo, si acá le pusiste M y tú especificaste que M era la derivada de F con respecto a alfa y tú en todas usaste M, ¿ya? Mientras después, cuando termines de desarrollar la expresión, por ejemplo, lo que yo hice recién, llegué a esto y aquí reemplacé, por ejemplo, está bien. Claro, Lo uno importante es que sabe tú el resultado reemplaces. final, pero uno llega de distintas formas a ese. Pues no sé si, esa era mi duda, como si me podían bajar. Por eso. Mientras al final lo tengas en la anotación original, no importa. Tú podías hacer todo el ejercicio con la anotación que tú queráis, pero al final tiene que estar en esta anotación porque, por ejemplo, si gastas una expresión y tu expresión está buena, pero tú pusiste M y Q y nunca lo reemplazaste, piensa que el ayudante no va a tener forma de saber que tú efectivamente llegaste a la expresión que está buena. No sé si se cacha. Entonces, al final lo tienes que reemplazar. Puede ser al final de todo, en el último paso, pero, pero hay que reemplazarlo para que efectivamente pruebes lo que te están pidiendo, porque si no vaya a llegar acá una expresión que va a tener M, Q y no va a tener como las derivadas que tú necesitas probar. ¿Se cacha? Sí, bien. Y Ya, mi otra duda es como dale nomás. con el orden. Cuando se mezclan alfa y beta, ¿cómo sé Ujú. cuál va primero en el momento como de bajar en el arbolito? Ya, es que tú aquí, por ejemplo en esta, tú partiste de que ya la función ya estaba derivada por alfa. Entonces, alfa va a ir primero en toda esa expresión, porque la función ya estaba derivada por alfa, entonces el alfa fue el que derivaste tú primero. En cambio acá, por ejemplo, tú partiste de que la función está derivada por beta. Entonces, el beta tiene que ser primero siempre. Si te das cuenta acá, voy a ponerlo acá. Si tú te das cuenta acá, está el alfa primero, de forma indirecta, está dos veces el alfa, acá está el alfa primero. En cambio, en la otra está el beta primero y está el beta primero. ¿Cachai? Ya, ¿Se Regio. puede hacer? Gracias. Ya, y eso, no sé si será la misma duda del Alonso. Ya, ¿te quedó claro? Sí, ya, joya. El semestre pasado fui a auxiliar con un niño que se llamaba Alonso y leo tu nombre, pienso, me acuerdo de él. Me da ternura. Ya, bueno, eh, siguiendo. Entonces yo aquí, de aviso desde ya, voy a reemplazar directo. Espérame, voy a poner aquí la derivada de f con respecto a alfa. Ya, nosotros sabemos que la derivada de alfa con respecto a x era un medio. Si lo habíamos puesto antes. Lo voy a reemplazar al tiro ya, solo para no escribir de nuevo toda la expresión. Ya, la derivada de beta con respecto a x era un medio, ¿ya? Que es lo mismo, la misma derivada que estábamos haciendo antes. Después, la derivada de alfa con respecto a x también era un medio. Y aquí esto es cagazo mío. Espera un segundo. No, está bien, son todos un medio. Y aquí, la derivada de beta con respecto a x es un medio también, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todas valen un medio. Eh,
Y ahora que ya tengo como mis expresiones, si recordamos, estas expresiones eran las que iban acá. Entonces yo lo puedo reemplazar, ¿ya? Voy a llevarme todo esto, permiso, para seguir abajo y que puedan ver lo que estoy anotando. Y lo voy a poner aquí, ¿ya? Esto teníamos. Y aquí voy a reemplazar lo que obtuve. Lo que obtuve es esto de aquí. Voy a copiar esto. Estoy simplemente reemplazando lo que acabamos de obtener, por si acaso no mueran. Tenemos esto, voy a achicarlo más. Ay, excelente. Que estos ejercicios son súper largos, de hecho hacerlo en la pizarra es muy tedioso porque hay que anotar mucho. Ya ahí, fijamos que todos entendemos que está bien, ¿no? Y aquí iría este, que era el otro que calculé. Copiar, pegar y lo achico. Ya, y va con paréntesis porque la expresión, lo que yo encontré es toda la expresión del término. ¿Ya? Entonces, si no le ponen paréntesis, van a estar multiplicándole un medio solamente por el primer término y va a quedar embarrada. ¿Ya? Entonces, el paréntesis es importante. Si es un término grande, va todo el término en paréntesis. ¿Ya? Eh, entonces, ahora nos damos cuenta que hay un medio aquí, hay un medio aquí. Eso quiere decir que yo puedo sacar eso y me queda entonces un cuarto, estoy factorizando, por la segunda derivada de f con respecto a alfa al cuadrado, más la segunda derivada de f con respecto a beta y con respecto a alfa. Más, de nuevo, este un medio lo saco para acá, este un medio lo saco para acá, y me queda un cuarto. Me queda un cuarto de la segunda derivada de f con respecto a alfa con respecto a beta, más la segunda derivada de f con respecto a beta al cuadrado. ¿Ya? Y llegamos a eso. Pregunto de nuevo, ¿alguna duda? Mientras reviso que efectivamente no la hayan barrado y tenga bien el ejercicio. Aquí va un menos, ahí sí. Va un menos porque en la fórmula original, eh, ¿dónde me comí un medio? Ah, no, todavía no. Todavía no, todavía no. Esto va todo positivo. Perdón, perdón, perdón. My bad, my bad. No, no va menos es la otra. Sorry, sorry. Ahí sí. ¿Alguna duda? Ya. Por tiempo, y porque quiero terminar idealmente a las 10 y todavía quiero hacer los de plano de gente, vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que les voy a anotar al tiro la segunda derivada de g respecto a y, ¿ya? Está en la pauta, está súper detallado en la pauta, y es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia es el orden de las derivadas, ya que van a estar al revés en algún caso, en vez de ser derivada de alfa, derivada de beta, va a ser derivada de beta, derivada de alfa, y que hay unas que están multiplicadas por menos un medio, en vez de estar multiplicadas por un medio. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ya? Exactamente, pero literalmente igual. Entonces, como para no repetirlo, lo voy a anotar directamente, ¿ya? Y se llega a que esto vale un cuarto de la segunda derivada de f con respecto a alfa menos ya, la segunda derivada de f con respecto a beta con respecto a alfa más un cuarto de la segunda derivada de f con respecto a beta menos la segunda derivada de f con respecto a alfa con respecto a beta. Sorry lo desordenado, pero ahí está. Esta es una derivada. Ahí sí, ahí sí. Ya. Oye, si se dan cuenta, tengo pésima letra para que vean lo que me esfuerzan en hacer las pautas. Me demoro caleta por eso. Ya. Entonces tenemos estas dos expresiones, ¿ya? Y como dice el enunciado, lo único que nos quedaría sería restarlas, ¿ya? Entonces las vamos a anotar con la resta. Ya, vamos a tener la derivada de g con respecto a x cuadrado menos la segunda derivada de g con respecto a y cuadrado. Voy a hacer una línea para que no nos confundamos de término. Y esto va a ser igual a todo este término. Vamos a poner acá. Ahí, sí. Menos todo este término. Y este va con menos, entonces, como es un menos que está delante de todo, ya es lo mismo que ponerlo así, ¿cierto? Ya. Tenemos eso. Y aquí viene lo que había preguntado el compañero. Ya, dos cosas. La reunión va a terminar en 10 minutos. Vamos a terminar este ejercicio y voy a parar el Zoom. ¿Alguien? Ah, no, es que le vaya. ¿Alguien podría abrir un Zoom por mí para que nos esperemos 9 minutos? Lo apreciaría mucho, la verdad. Lo de plano tangente es cortito y es divertido, más divertido que esto, entonces
Si alguien pudiera abrir un Zoom, si no, filo, lo abro yo, pero va a ser en 9 minutos. Entonces, eso. Si alguien puede, lo aprecio. Ya. Entonces, ahora nos quedan dos cosas. Lo primero, un compañero había preguntado si es lo mismo anotar la segunda derivada con respecto a alfa y con respecto a beta, que anotar la segunda derivada de f con respecto a beta que con respecto a alfa. Yo le había dicho que no, que el orden importa. Esto va a depender del ejercicio, ¿ya? En este caso, por enunciado, nos dicen que f es una función de clase C2. ¿Ya? Y aquí si hacemos un poquito de memoria del resumen, me lo pasé un poco por encima, pero las funciones de clase C2 satisfacen el lema de Schwartz. Y el lema de Schwartz quiere decir que derivar con respecto a una variable y con respecto a la otra es lo mismo que cambiar el orden de las derivadas para la segunda derivada. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro caso, en verdad da igual, ¿ya? Yo lo anoté en el orden para que ustedes cachen que a veces iba a importar, ¿ya? Pero en este caso no importa. Entonces, esto va a ser una nota, sabemos que como fs2, ¿ya? Se tiene eso. Y ahora sí, vamos a simplificar. Lo primero es que, ya, este se simplifica con este, ¿cierto? Porque arriba está positivo, abajo está negativo, pero todo lo demás es lo mismo. Este se simplifica con este, de nuevo, porque arriba está positivo, abajo negativo, pero fuera de eso son lo mismo. Y notamos que podemos juntar todos estos, porque son todos exactamente lo mismo, solo que cambia el orden de las derivadas. Pero por lo que dijimos recién, da igual el orden de la derivada. Entonces, al final, yo tengo todos estos multiplicados por un cuarto y son justamente cuatro términos. Entonces, voy a estar sumando cuatro veces el mismo término. Entonces, al final tengo que la segunda derivada ay, de g con respecto a x menos la segunda derivada de g con respecto a y va a ser igual a un cuarto por los cuatro términos que sumé por la segunda derivada de f con respecto a alfa, con respecto a beta. Esto se simplifica y me queda lo que estaba por enunciado. Ya que yo, como les dije, hay error de notación en el enunciado, debería decir esto. Error mío. Y con eso se terminaría este ejercicio. Ya, de verdad que es como la versión, no es la más simplificada, pero es como la primera versión para empezar a entrar a este tipo de problemas. Eh, ¿Y cuándo sí importa el orden? Cuando no te digan que es C2. Si te dicen que es C2, podéis darlos vuelta como queráis. Si no te dicen que es C2, no podéis darlos vuelta. Puede ser que no te digan de forma explícita que es C2, pero te digan que, por ejemplo, f es x cuadrado más y cuadrado menos xy. Ya, por ejemplo, y aquí, para que algo sea C2, quiere decir que sus derivadas, sus primeras derivadas parciales son continuas. Entonces, tú al tiro, ¿cachai? Que no se indetermina en ningún punto, es un polinomio. Entonces, con mayor razón es C2. Entonces, hay dos opciones de que el orden no importe. Que te digan que es C2 o que te den la función y tú puedas cachar por tanteo que la función es C2. En esos casos los podéis dar vuelta como queráis. Si no te dicen ninguna de esas dos cosas, entonces no lo podéis dar vuelta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Disculpa si y se cumple que son las primeras derivadas parciales, se cumple que es C1 y C2 o no, no entendí eso. Sí, 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 sí. O sea, es que siempre es uno menos, pero de forma natural se tiene, si la función es diferenciable, es uno. Como que siempre es así. Ya. Sí, entiendo tu duda porque es K menos uno. ¿O no? A mí igual me confundía eso, pero sí se tienen las dos. ¿Alguna duda? Ya, esto lo tienen que argumentar, por si acaso, como en el control, tienen que justificar por qué las pueden dar vuelta o por qué no las pueden dar vuelta. Es importante que lo noten. Entonces, eso. Voy a finalizar el Zoom. No sé si me van a dar 9 minutos de delay o si no, si es que alguien manda un ligante, yo me meto. Pero si no, hay que esperar 9 minutos. Yo lo mando. Eh, Gracias, te adoro. Dame permiso después para Ya. compartir pantalla. Gracias. Sí, sí, Corta el sí, Zoom ya están entonces. dados los permisos. Muchas gracias.